Vamos a empezar con la inauguración, las palabras introductorias más bien de este evento en mi calidad de Ministro de Relaciones Exteriores, en honor al tiempo y también, por supuesto, para poner de manifiesto que este evento tiene para el Ministerio de Relaciones Exteriores, para el Gobierno Nacional, una particular significación. Una particular significación porque nos congrega aquí, en primer lugar, creo yo, el hecho de que en el Ecuador se aprecia y se vive un nuevo clima de libertad de expresión y protección de los derechos de la comunicación, así como de quienes están integrados en los medios de comunicación colectiva, lo cual ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. Este es un nuevo clima, por supuesto, con relación a los años muy difíciles que tuvo que vivir la prensa ecuatoriana en años pasados. No voy aquí a hacer un inventario de las múltiples situaciones críticas que tuvieron comunicadores sociales que vivían en nuestro país en la década pasada, algunos de quienes sufrieron en carne propia esta situación están justamente aquí presentes. En efecto, el Gobierno Nacional ha impulsado varias medidas extremadamente innovadoras, renovadoras, como la adopción de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación Social, que entre otras cosas suprimieron la Superintendencia de Información y Comunicación y la figura del denominado linchamiento mediático. Ha tenido estas medidas de gobierno gran acogida, como les decía, en la comunidad internacional, pero sobre todo nacional y más específicamente por trabajadores de la comunicación, cuyos aportes sin duda van a ser no solamente válidos y útiles para el cumplimiento de las actividades profesionales que ellos realizan, sino en último término quienes son realmente los beneficiarios de su actividad, de la actividad periodística, de la actividad de información pública, que es la comunidad ecuatoriana, los ciudadanos de a pie que reciben informaciones fiables, sin pesos, sin represión, sin el famoso linchamiento mediático como una carta bien guardada y a veces exhibida con gran crudeza y brutalidad para silenciar voces que buscaban justamente aclarar situaciones sociales donde la crítica y la transparencia eran indispensables viniendo del sector de los medios de comunicación. Yo me voy a concentrar sobre todo, por supuesto, en el ámbito de acción del Ministerio de Relaciones Exteriores y debo mencionar al respecto que el gobierno del presidente Lenín Moreno, desde el 24 de mayo de 2017, el día de su posesión, hizo una invitación permanente a instancias de Naciones Unidas y de la OEA para que renueven sus visitas a nuestro país, con el efecto de informar sobre el cumplimiento del Ecuador con respecto a la observancia y protección de derechos humanos en general y de la libertad de expresión y comunicación en particular. Y así fue esta nueva visión del gobierno, esta nueva proyección y estas nuevas políticas en materia de comunicación social tuvo reacción casi inmediata de la comunidad internacional. La reconocida organización Reporteros Sin Fronteras valoró esta política implementada por el país y mejoró en un solo año 12 puestos en el ranking de países según el grado de respeto a la libertad de prensa, en lo que concierne al Ecuador, por supuesto. No solo eso, sino se cumplió lo que en años previos hubiera parecido una anormalidad o una cosa extremadamente propia de otro universo, y es que al Ecuador visitaron en un solo año, en 2018, y con pocos meses de diferencia, los dos relatores más importantes sobre libertad de expresión que existen a nivel internacional y también a nivel regional. Y me refiero al relator especial David Kaye, para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, y el relator especial Edison Lanza, quien es el relator de la Organización de los Estados Unidos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, también para la libertad de expresión. Estos dos relatores no solamente vinieron a constatar lo que es evidente, y ellos mismos reportaron en su informe, esta nueva atmósfera de protección a la libertad de expresión que se vive en el Ecuador, también encontraron fallas de
fallas que todavía y elementos que todavía hay que subsanar cuando ellos vinieron y presentaron su informe, y que todavía son retos que tiene la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Incluso ellos estuvieron, en particular el relator Edison Lanza, muy involucrado en sugerencias, ideas, opiniones en torno a la reforma de la Ley Orgánica de Comunicación, que, como les refería al inicio de mi intervención, y todos ustedes conocen, por supuesto, fue modificada ulteriormente gracias a la gestión del Gobierno Nacional. Los dos relatores se refirieron, como digo, a varios temas de interés nacional. Algunos, y en eso tenemos que ser muy claros, son asuntos que están todavía sobre la mesa, que todavía no han sido resueltos. No es fácil cambiar prácticas institucionales del pasado, estructuras y modos de proceder que se han heredado, dinámicas institucionales que están en pie. Esto no lo digo a manera de justificación, sino como una explicación del reto que tiene el gobierno y el reto que está buscando asumir de una manera muy seria y concreta. Los distintos puntos que los relatores abordaron refieren pues a estos retos nacionales, pero además también, por supuesto, buscaron y buscan y plantean la necesidad de que desde el sector público se promocione el rol positivo que tiene el periodismo y la comunicación social, que se adopten medidas para asegurar su labor y que esa labor se cumpla en una atmósfera de protección y de seguridad. En este contexto, las visitas de los relatores especiales constituyeron un aporte a las acciones nacionales que se han adoptado y que se adoptan para mejorar y reforzar la protección y el pleno goce de la libertad de expresión en el Ecuador. Delitos tales como la protección de los periodistas en contra de obstáculos de todo orden que puedan afectar su labor, el reforzamiento de leyes y reglamentos para proteger la vida y el trabajo de los periodistas son metas que quedaron patentes en las recomendaciones de estos relatores especiales. En el ámbito regional, y en este punto tenemos que hacer una conexión necesaria con algo que vivimos en el transcurso de esta época de visita de los relatores especiales de Naciones Unidas y de la OEA a nuestro país, y es la situación creada por el secuestro y después asesinato de los 3 periodistas del equipo periodístico del diario El Comercio, quienes finalmente se confirmó las noticias de su asesinato hace un año atrás. Como respuesta a esto, el mecanismo de seguimiento especial, el equipo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se constituyó el 25 de mayo del año 2018 a solicitud del Gobierno Nacional, sí, pero por supuesto haciéndose eco el Gobierno de una petición de los familiares del equipo periodístico asesinado, así como también de organizaciones defensoras de los derechos de los comunicadores sociales. Una de ellas, y muy activa, tengo que mencionarlo, precisamente Fundamedios, aquí se encuentra su representante acompañándonos de la mesa directiva, César Ricaurte. Fruto de esta atmósfera que le estoy describiendo, por supuesto, es directamente la creación de este comité institucional que hoy nos convoca. Fue uno de los temas que surgieron de la interacción del Estado ecuatoriano con los relatores especiales, una interacción también con las organizaciones que defienden los derechos de los comunicadores sociales, también por supuesto con los periodistas y sus familias, las familias de los periodistas fallecidos en Colombia. Todo esto constituyó o llevó a la decisión de ir hacia la creación de este comité institucional. Este acuerdo interinstitucional se orientará a la protección y garantía del trabajo de los comunicadores sociales y, por supuesto, cubre no solamente a las áreas críticas o al área crítica de la frontera norte, que en este momento todos ustedes conocen, está y se vive una situación de constante tensión, pese a las medidas que se han adoptado, no hay que bajar la guardia, pero también va a cubrir por supuesto, todo el territorio nacional y eventualmente a nuevas áreas del país, del Ecuador, donde puedan surgir situaciones que ameriten la acción del Estado ecuatoriano, de sus instituciones, para proteger la actividad de la comunicación social.
En lo que corresponde a la Cancillería, nosotros tendremos dentro de este grupo interinstitucional, el comité, la labor de ser un vínculo entre el Estado ecuatoriano, entre estas instituciones, entre el comité y las instancias internacionales. Estamos hablando no solamente de los relatores de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también otras entidades internacionales que tienen algo que ver con la protección y la promoción de los derechos de la comunicación social y de la libertad de expresión. De alguna manera, la situación que les acabo de describir ha redundado o redundará, creemos nosotros, en una herramienta adicional que puede tener la sociedad ecuatoriana para evitar que se repitan los hechos tan terribles que determinaron el secuestro primero y después del asesinato de los 3 periodistas del equipo del comercio. Yo creo que de alguna manera este comité interinstitucional va a permitir activar mecanismos, activar alarmas, buscar formas para que, por supuesto, se prevenga cualquier tipo de situaciones y, si es que alguna desgraciadamente se llegara a repetir, pues el Estado ecuatoriano sepa sacar lecciones del pasado y tomar medidas que eviten que nuevamente estas circunstancias tan tristes y dolorosas se puedan repetir. Sabemos que este momento la frontera norte del Ecuador, la frontera sur de Colombia, sigue siendo un territorio extremadamente complejo y peligroso. Es un territorio binacional, una franja de terreno binacional, por donde, según cálculos de organismos internacionales, circula probablemente un poco menos del 50% de la producción de narcóticos de Colombia, donde operan no 10, sino probablemente unas 50 grupos organizados al margen de la ley que están ahí desplegados para justamente manejar todo este negocio ilícito, tanto en la fase de producción como de elaboración de la droga, el cultivo de hoja de coca y finalmente su comercialización y su tránsito. Es una zona extremadamente compleja porque también hay tráfico de precursores, tráfico de una serie de insumos que tienen que ver con este negocio ilícito. En definitiva, es un problema que el Ecuador, que para el Estado ecuatoriano está todavía pendiente, está todavía sobre la mesa y que necesariamente no podemos bajar la guardia, como decía hace un momento, para enfrentarlo. Frente a esto, la acción de la fuerza pública está cumpliéndose. Tenemos una muy estrecha colaboración con el gobierno colombiano, un estrecho contacto con ellos y de hecho en el marco de este comité interinstitucional a la Cancillería le va a las principales labores inmediatas le va a corresponder tomar contacto con el gobierno colombiano, con la Cancillería colombiana y establecer formas de contacto y coordinación con respecto al trabajo de este comité interinstitucional para proteger el trabajo de la prensa. La labor de la prensa va a ser una labor evidentemente de primer orden y muy sacrificada. Sabemos el gran rol que cumplen los medios de comunicación, periodistas de todo tipo de medios, desde medios tradicionales, por decir, prensa escrita, hasta medios digitales, por hablar de los medios de última generación en estas circunstancias. No necesito, porque ustedes todos conocen el gran drama que se vive en varios países de Latinoamérica, México y Centroamérica, en cuanto a la acción de la prensa frente a estos fenómenos delictivos transnacionales, esa labor sacrificada al 100% y probada de la forma más terrible que se puede probar, pero como esa acción es un firme baluarte para la vigencia del Estado de Derecho, de las libertades, la información ciudadana, que quizás es finalmente el mejor antídoto que puede haber para contrarrestar la acción del crimen transnacional organizado y el impacto terrible que tiene no solamente pues, en los consumidores finalmente, pero también en las instituciones de las sociedades que deben sufrir de estos fenómenos delictivos. Me detengo en este punto simplemente para agradecerles su presencia aquí en la Cancillería. Hemos estado muy involucrados nosotros como Ministerio de Relaciones Exteriores en la preparación de este comité interinstitucional. Sin embargo, no tengo que dejar de reconocer, por supuesto, el gran trabajo que se ha llevado adelante desde la Secretaría de Comunicación,
Andrés Michelena, que no nos ha podido acompañar por un asunto de último momento, no está aquí, pero ha estado apersonado, realmente metido de cabeza en la preparación de los detalles de este comité institucional, una gran dedicación suya, y también, por supuesto, el Ministerio del Interior, María Paula Romo. Hemos estado trabajando conjuntamente para dar forma a este comité. Creemos que es una herramienta nueva, como les digo, que va a estar al servicio del Estado ecuatoriano, sí, porque nosotros vamos a estar también hombro con hombro trabajando con esto, pero estamos seguros que aparte de los periodistas, de los medios de comunicación, quien en última instancia obtiene un beneficio real, concreto, positivo, es la institucionalidad democrática del Ecuador y la ciudadanía ecuatoriana. Así que es un orgullo tener aquí la firma de este comité institucional y un agradecimiento también, pues por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos en este hecho trascendental. Les agradezco por su atención. El gobierno de todos.